Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. En la historia de los grandes conflictos hay eventos que pasan desapercibidos a pesar de su impacto en la sociedad. Uno de ellos es la curiosa y poco conocida Guerra de los Paraguas en el Reino Unido durante el siglo XVIII, una lucha entre innovación, resistencia social y rivalidad comercial. Aunque pueda parecer un episodio menor, este conflicto reflejó la lucha entre el progreso tecnológico y la resistencia al cambio, una constante en la historia de la humanidad. A mediados del siglo XVIII, los paraguas eran una rareza en Londres. En China y Egipto se habían utilizado versiones primitivas de sombrillas durante siglos, principalmente como símbolo de estatus y protección contra el sol. En Francia e Italia, las sombrillas evolucionaron en objetos de moda para la aristocracia antes de que se adaptaran para resistir la lluvia en Inglaterra. Aunque en Francia y otros países europeos ya se usaban sombrillas para el sol, los paraguas resistentes a la lluvia no eran demasiado comunes. La mayoría de la población londinense se refugiaba de la lluvia en entradas de edificios o simplemente se mojaba mientras caminaba por las calles empedradas. Para muchos, la idea de un objeto que permitiera protegerse de la lluvia mientras caminaban era extraña y hasta innecesaria. Fue en este contexto cuando comenzaron a aparecer los primeros paraguas funcionales, un invento que cambiaba por completo la forma en la que la gente se desplazaba bajo la lluvia. Sin embargo, su introducción no fue bien recibida por todos. La costumbre y los intereses económicos de algunos sectores de la sociedad hicieron que este invento fuese considerado una amenaza. Los principales opositores al uso del paraguas fueron los cocheros de carruajes de alquiler, quienes dependían de la lluvia para atraer clientes. Hasta entonces, cuando llovía, la única manera de evitar empaparse era pagar por un carruaje. Con la llegada del paraguas, muchas personas optaron por caminar, lo que significó una pérdida de ingresos para los cocheros. Este gremio, sintiéndose amenazado, comenzó una feroz campaña contra el uso del paraguas. No solo intentaron ridiculizar a quienes lo usaban, sino que también organizaron disturbios y bloqueos en calles concurridas para intimidar a los peatones que llevaban paraguas. En ocasiones, algunos cocheros arrojaban agua sucia a quienes caminaban con uno, con la intención de mostrar su ineficacia. Además, difundieron rumores en tabernas y mercados asegurando que el uso frecuente del paraguas debilitaba la salud, promoviendo la idea de que exponerse a la lluvia fortalecía el cuerpo. También presionaron a algunos comerciantes para que dejaran de vender paraguas en sus establecimientos, dificultando su acceso al público en general. No solo ridiculizaban a quienes lo usaban, sino que en algunos casos llegaban a agredir físicamente a las personas que se atrevían a llevarlos por las calles de Londres. Hubo testimonios de paraguas destruidos y de peatones que eran insultados o empujados por cocheros enfurecidos. Incluso se dieron casos en los que algunos cocheros organizaban ataques en grupo para intimidar a los primeros usuarios del paraguas. La resistencia de los cocheros no se limitó a la violencia física. También promovieron rumores sobre la supuesta inutilidad de paraguas, argumentando que estos objetos eran frágiles y poco efectivos contra la lluvia fuerte. Algunos periódicos incluso publicaron caricaturas burlándose de quienes usaban paraguas, presentándolos como individuos ridículos y afeminados. Esta reacción se vio reforzada por un componente social. En sus inicios, el paraguas era visto como un objeto exótico y asociado a viajeros extranjeros o aristócratas excéntricos. Esto hizo que su adaptación en la sociedad londinense fuera mucho más lenta y que su uso inicial estuviera limitado a unos pocos valientes que desafiaban las normas establecidas. Uno de los primeros defensores del paraguas en Londres fue Jonas Hanway, un filántropo y viajero que había visto su utilidad en Persia y Francia. Hanway comenzó a usarlo con frecuencia, convirtiéndose en un blanco de burlas constantes. Era común que la gente se riera de él en las calles e incluso se cuenta que algunos cocheros le lanzaban agua sucia de charcos para demostrar que el paraguas no era tan efectivo como él creía. A pesar de los insultos, Hanway perseveró en su uso del paraguas, convencido de su utilidad y beneficios. Su insistencia hizo que algunos ciudadanos comenzaron a imitarlo, sobre todo aquellos que no querían depender de los cocheros y que veían en el paraguas una opción práctica y mucho, evidentemente,
más económica. Hanway no solo fue un usuario pionero del paraguas, sino que también escribió ensayos defendiendo su uso y promoviendo sus beneficios. En una de sus obras mencionó la necesidad de protegerse del clima hostil y destacó cómo, en otras culturas, ya se utilizaban métodos más eficientes para resguardarse de la lluvia. Además, defendía que los paraguas no solo eran una comodidad, sino una herramienta clave para prevenir enfermedades derivadas de la exposición al frío y la humedad. En sus textos argumentaba que los paraguas no solo protegían de la lluvia, sino que también ayudaban a prevenir estas enfermedades. Poco a poco, su resistencia y determinación influyeron en la percepción del público y la gente comenzó a ver el paraguas no solo como un accesorio excéntrico, sino como una herramienta práctica. Su adopción fue gradual, pero imparable. Para finales del siglo XVIII, el paraguas dejó de ser visto como una extravagancia y comenzó a considerarse una necesidad para cualquiera que quisiera desplazarse sin mojarse. Y es que la guerra del paraguas es un ejemplo fascinante de cómo la llegada de un nuevo invento puede generar resistencia y conflictos inesperados. Situaciones similares han ocurrido con la llegada de los automóviles, la electricidad, Internet y más recientemente la inteligencia artificial. Este episodio histórico nos recuerda que el cambio suele venir acompañado de oposición, pero también de adaptación y evolución. Hoy en día nadie se imagina salir sin un paraguas cuando amenaza la lluvia, pero hace siglos este simple objeto fue motivo de una de las luchas más insólitas de la historia británica. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Upcast.